Y aprenderemos a utilizar los pines digitales como las entradas, en general lo que son de input. La clase pasada vimos las que son de output y hoy vamos a ver las que son de input. Y también se define en el mismo segmento del setup con pin mode. Vamos a ver los ejemplos después. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué componentes vamos a usar? Vamos a usar varios cables de conexión, un protoboard o placa de prototipos, un Arduino R3, un diodo emisor de luz, un LED, una resistencia de 10 kilo ohmios, una resistencia de 220 ohmios y un pulsador. Esos son los componentes que vamos a usar. Les voy a mostrar la imagen de cada uno de ellos. Este es el pulsador y como ven hay pulsadores, acá no se ve en la imagen, pero hay pulsadores de 4 patas y pulsadores de 2 patas. Los pulsadores de 4 patas y 2 patas son la misma cosa, solo que se duplican 2 patas más para las de 4. ¿Y cómo funcionan? Estas 2 patas están interconectadas acá por una chapa y estas 2 están interconectadas por otra chapa. Entonces esta y esta son iguales, esta y esta son iguales. Entonces hace como si fuera solo 2, pero tiene 4. Esto es así para que se pueda colocar en las placas. Mejor entonces vienen de 4 patas para que se puedan adherir mejor a las placas. Pero también ustedes pueden comprar o conseguir o ver las que vienen en 2 patas. ¿Qué es la función de un pulsador? Es lo mismo que un interruptor. Ustedes con una llave en su casa pueden prender y apagar la luz. Y el pulsador hace lo mismo. Pueden encender o apagar, en este caso, componentes electrónicos. Algunas radios o algunos componentes de electrónica tienen estos pulsadores y fácilmente lo van a reconocer. Y sirve para prender y apagar. Tiene dobles funciones dependiendo de cómo se va a programar. Uno puede programar para que sea un pulsador o para que sea un interruptor. En el caso que estamos más acostumbrados nosotros es el caso de interruptores, que es de prendido y luego de apagado. En el caso del interruptor ustedes pulsan una vez, se prende y vuelven a pulsar otra vez y se apaga. Esa es la función de interruptor. Y en el cambio, cuando hablamos de pulsador, como función de pulsador, mientras mantienen presionado se prende y luego lo sueltan y se apaga. Entonces tiene doble funcionalidad. Además de eso, podemos hacer por código o podemos hacer por vía electrónica. Podemos hacer que inicie prendido o que inicie apagado. Eso vamos a ver. Y tiene el nombre de pull up y pull down. Vamos a ver eso. Entonces vamos a pasar a la imagen de otro componente. Se usa una resistencia de 220 ohmios y tienen el color ahí rojo, marrón, marrón dorado, y esos colores significan este 220 ohmios que está acá. O sea que las resistencias se conocen por colores. Cada tipo de resistencia con sus propios valores tiene sus propios colores. En este caso es una resistencia de 220 ohmios y se usa para proteger el LED, porque el LED, si ustedes no le colocan al LED una resistencia, se puede quemar, excepto los LEDs blancos, que los LED blancos sí soportan mayor corriente, entonces no se queman, pero los que son de colores sí se queman. Entonces la mayoría de los proyectos usan los de colores y son más baratos, entonces necesitan la resistencia. Ahí tiene abajo que dice 0,25 W, que es 0,25 watts, y es cuánto de potencia aguantan estas resistencias. Las resistencias que se usan para electrónica son de watt muy pequeño, por eso es que es 0,25. Y las que se usan para aplicaciones industriales y de electricidad y las de potencia tienen mayor watt, y por lo tanto esto es otro valor. En este caso por lo que es de electrónica es 0,25 watt.
lo que utiliza. Pero en nuestro caso no hace falta saber eso, solamente le estoy contando que una resistencia se puede conocer a través de sus colores, en este caso rojo, rojo, marrón, y su unidad de medida es el ohmio, este signo de omega que ven acá. Entonces, en este caso es 220 ohmios y es para proteger el LED, para que no se queme el LED. La otra resistencia que vamos a usar es de 10 kilo ohmios y es para el circuito del pulsador. Eso es para que se pueda polarizar el pulsador y pueda funcionar el pulsador. Si no tiene la resistencia, ocurre un pequeño corto en la placa, pero el Arduino tiene protección para cortocircuito, no hay problema. Pero generalmente cuando se va a colocar un pulsador, siempre se coloca una resistencia. Puede ser de 10 kilo ohmios, que es lo que nosotros vamos a usar, pero en el caso del simulador vi que usa solo 1 kilo ohmio, pero por lo general es mayor o igual a 1K, en este caso es 10 kilo ohmios lo que vamos a usar. La otra cosa que se necesita es una placa de prototipo o protoboard y tiene esta forma. Como ven aquí, esto no lo expliqué todavía, lo voy a explicar ahora. Tiene dos colores acá, generalmente es azul y rojo, y donde es rojo se coloca la alimentación, en este caso generalmente 5 voltios. Todo lo que vamos a alimentar de esta forma, en forma de línea. Entonces, como ven acá, así como yo estoy colocando el ratón acá, estoy pasando, lo van a tener en forma de línea. Entonces, para alimentar con positivo, entonces, o 5 voltios o VCC, así se llama, vamos a alimentar con esta línea de color rojo. Y los que son GND o tierra o ground, en color negro generalmente es el cable, y lo vamos a alimentar por esta otra que está acá abajo de color azul. En esta placa se repiten este mismo aquí, y dentro de esta área que sobra acá, dentro de esta y de esta, se colocan los componentes. Los componentes se colocan en forma diferente a lo que se coloca aquí. Acá lo ven en forma de fila, en forma de esta forma. Y para colocar los componentes lo van a colocar en forma de columnas. Entonces, un componente, una patita de los componentes se coloca acá y el otro aquí. El pulsador lo van a ubicar en esta zona que separa esta sección de esta sección. Generalmente se colocan acá. En esta sección donde está este espacio se suele colocar los pulsadores o también se suelen colocar los circuitos integrados. Por suerte, en el Tinkercad, que es la placa el programa de prototipos, es fácil de ubicar y te muestra todo cómo colocar. No hay problema, siempre te muestra así de color verde claro cómo ir colocando. No hay otra forma, o sea que no hay forma de equivocarse cómo se colocan los componentes. Y en la mayoría de las prácticas yo les voy a colocar los componentes que van a necesitar. No van a necesitar que ustedes coloquen los componentes, salvo que de repente hagamos algún ejercicio. Pero voy a tratar de colocarles siempre los componentes. El otro elemento que vamos a usar son estos cables para protoboard. Y de un extremo se coloca en el protoboard y al otro extremo se coloca en el Arduino. Este es unos cables macho, porque tienen los pines aquí y tienen aquí. Después están los cables macho-hembra y tienen los cables hembra-hembra. Son los tres tipos de cables que hay. En este caso, el que más se utiliza es el que salen los pines de los dos lados. Luego tenemos el Arduino R3. Cuando es R3, acá lo van a ver un distintivo, un sello que dice Arduino R3. En este caso no es la imagen de un Arduino R3, pero es la misma cosa. Es la versión R3, figura acá que es R3.
El otro componente que van a utilizar es el LED que ya vimos en la clase pasada y sirve para aprender o apagar como indicadores de lo que nosotros vamos a practicar. Bueno, y vamos a entrar entonces para entender esto. Hay una teoría y el funcionamiento de si nosotros queremos que nuestro equipo sea que cuando pulsemos este pulsador, en el caso de pull up, directamente cuando se inicia ya se enciende el LED. Y en el caso de pull down, nosotros tenemos que pulsar este pulsador y ahí recién se enciende. Entonces existen dos formas. Las dos formas son inversas. Tanto pull up y pull down son inversas. Pull down yo tengo que pulsar como dice su nombre, down, que es presionar, pulsar. Y cuando yo presiono se enciende el LED. Y en pull up directamente, en pull up yo tengo que presionar para que se apague. ¿Y cómo funciona eso? Cuando el Arduino va a alimentar o cualquier otro circuito va a alimentar por este VCC que está acá, la corriente busca el camino más corto y más fácil. Entonces, esto está desconectado acá. ¿Y cuál es el único camino posible que va a hacer? Va a ser este camino. Se va aquí y se va a V out. Entonces directamente va a V out. Cuando está alimentado esto, directamente va a V out y inicia prendido. Cuando yo pulso este pulsador, entonces estos contactos se cierran y hace que la corriente busque su camino más fácil y en vez de ir a V out, va acá hacia tierra o GND, entonces va para abajo. Ese es pull up. Entonces pull up, para recordar, significa que inicia prendido. Pull down, por el contrario, yo tengo que pulsar aquí. Cuando yo pulso aquí, entonces el camino que sigue cuando yo tengo pulsado el pulsador, entonces va a V out directo. Y cuando tengo levantado el pulsador, entonces acá no hay circulación de corriente, por lo tanto queda apagado. En la mayoría de las configuraciones que ustedes van a ver, la mayoría son de pull down. Nuestro ejemplo está en pull down y nosotros podemos hacer pull up a través de código y podemos hacer pull down a través de código, como también podemos hacer intercambiando estos componentes. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver si es que se dan cuenta. Se dan cuenta que acá hay una resistencia y acá hay un pulsador, acá hay un pulsador y tiene una resistencia. Si yo mi circuito que está en pull up lo quiero convertir a pull down directamente, cambio de orden nomás. Entonces el que estaba, suponiendo que este está en pull up y yo quiero convertirlo a pull down, yo mi pulsador S1 lo subo arriba y mi resistencia R1 lo bajo abajo. Entonces va a quedar de esta forma. Mi pulsador que está abajo lo subo arriba y mi resistencia que está arriba lo bajo aquí abajo. Entonces, ¿qué hacen? Lo convierte un pull up en pull down o viceversa. Si quieren convertir un pull down en pull up, directamente suben S1 acá arriba y bajan esta otra resistencia aquí. Entonces ahí pueden convertir pull up y pull down a través de cambiando los componentes, a través de cambiar la ubicación de los componentes. Entonces, si ustedes cambian la ubicación de los componentes, van a generar ya sea pull up o pull down, que inicie prendido o que inicie apagado. Bueno, también vamos a hacer por código eso, vamos a modificar por código y van a darse cuenta que también se puede hacer por el código. Y vamos a empezar entonces a ver. Acá esta imagen ya tienen en el PowerPoint de la clase y tienen una foto cómo se coloca en pull up y pull down. Bueno, entonces, ¿qué dicen? En el material tienen todo esto para poder leer después. Es para lo que está escrito es para que lo que yo les voy diciendo tengan después en mente para poder leer. Los pulsadores o switches conectan dos puntos del circuito al ser pulsados. Este ejemplo enciende un LED integrado en el pin 13 al pulsar el botón. Entonces están los componentes que les dije que está en la placa, los LED y el pulsador que vamos a usar.
y una fuente de 5 voltios que es la misma del Arduino que vamos a utilizar. Acá está la explicación del pull up y pull down. Bueno, como tarea del foro les pregunto si los valores que sirven para high y low. High es para prender el LED y low es para apagarlo. O sea que para prender un pin yo escribo la palabra high, y para apagar un pin de salida lo doy con low. Entonces en digital, para entradas y salidas digitales, entonces tengo este high y low. La pregunta es si estos valores yo tengo que definirlos. Tengo que definir este como una variable o como una constante, y la respuesta es que no, ya viene predefinida en el Arduino. Entonces dentro del compilador ya están definidas estas variables. Eso es la respuesta de esto, y eso es lo que pregunta ahí. Entonces dice high, internamente el Arduino lo reconoce como 1, y low internamente el Arduino lo reconoce como 0. Estas dos son constantes que se utilizan en el código de Arduino y están definidas internamente. No hace falta que el programador lo defina. Vamos a colocar en el pin 2. ¿Cómo vamos a leer esto? Vamos a empezar acá a leer. Vamos a alimentar con 5 voltios. Viene aquí, luego va al pulsador. Del pulsador va a una resistencia. Y del punto medio donde está la resistencia va a GND. Y del punto medio donde está este pulsador se estira un cablecito que va al pin 2, y este es el cable, y este es la señal que se va a enviar, ya sea 0 o 1. Como ahora vamos a hacer entrada, lo que yo voy a leer son los valores que está trayendo este pulsador. Es decir, que si yo presiono va a traer un valor de high, y si yo dejo de presionar me va a traer un valor low. Eso es lo que va a pasar aquí. Como está esta conexión que ven acá, está en pull down, y es lo que generalmente más se usa. Entonces esta configuración es de pull down. Cuando ustedes pulsan el pulsador va a tener un valor 1, y cuando no aprieten el pulsador va a tener un valor 0. Inicio del simulador. Por defecto está apagado, y presiono el pulsador y ahí lo prendo. ¿Ven? Se queda prendido. Largo el pulsador y se apaga. Hago un clic acá en el pulsador, se prende. Lo largo y se apaga. Esto es lo que vamos a hacer de práctica ahora. Entonces vamos a ir subiendo de nivel. Entonces de repente esto es intermedio entre básico y no tanto, y vamos a ir subiendo de nivel para ir viendo más cosas conforme van las clases. El pulsador es un componente que se conecta a dos puntos de un circuito. Cuando es presionado se utiliza una resistencia de pull down junto a un pulsador para conectar a un pin de entrada digital. De esta forma poder saber cuando el pulsador es presionado. Si el pulsador está presionado, el valor del pin número 10 en el ejemplo que tenemos en el PowerPoint, o puede ser el número 2, el pin 2, o lo que desee, o cualquier pin que usted desee colocar. En general lo vamos a usar en el pin número 2 para los ejemplos que vamos a utilizar. Será 0 voltios cuando low, en caso contrario será 5 voltios high. Eso es medido a nivel de voltios, cuántos voltios alimenta. Entonces para 0 voltios el valor es low, y significa un valor lógico 0. En lo contrario sería 5 voltios o un valor lógico 1, o sus siglas son high. En la placa protoboard debe haber una resistencia de 10 kiloohmios conectada entre el pin de entrada y tierra, como se ve en el esquema. Ahí tienen el esquema. Entonces yo tengo acá mi alimentación de 5 voltios. Empiezo aquí, me voy acá, 5 voltios. Al 5 voltios le coloco el pulsador
y me voy acá tengo que conectar a una resistencia. Luego del pulsador coloco una resistencia y esa resistencia tiene que ir conectada a GND. Y ahí termina el circuito. Entonces esa es la forma de poder conectarse. Para poder empezar tienen que fijarse donde dice 5 voltios y de empezar de 5 voltios conectar a un lado al pulsador, el otro lado del pulsador colocar a la resistencia, el otro extremo de la resistencia conectarlo a GND. Y por último, el punto medio que está entre el pulsador y la resistencia es nuestro pin de entrada, que va conectado en este caso al pin número 10. Pero como les dije, generalmente se suele colocar de ejemplo para la mayoría de las prácticas con pulsadores en el pin número 2. Ustedes pueden elegir cualquiera de estos pines, ya sea desde el 0 hasta el 13. Generalmente por convención se deja el número 13 para prender el LED. Siempre para prender el LED aquí se deja eso. Y el pin número 2 para el pulsador. En este caso el ejemplo que conseguí de internet, entonces lo colocaron en el pin número 10. Pero ustedes pueden colocarlo en cualquiera de los pines que quieran. Por convención lo suelen colocar en el pin número 2. Bueno, y esa es la forma como se conecta. Acá tienen una imagen de eso. Cómo se conecta a través de una pila. Es lo mismo que alimentar desde la computadora con el USB o a través de la pila. Si lo van a alimentar de la computadora, lo van a conectar aquí, y si lo van a colocar a través de una batería, lo van a conectar por acá. Y esta es la forma como lo conecta. Bueno, vamos a ver el código entonces. Nosotros tenemos el mismo pin que usamos para el LED, que se llama LED pin, y va a ser el número 13. Y en el número 10, como estaba en la figura, como está en esta figura, va a ser nuestra entrada. Entonces en este pin 13 va a ser de salida. Para que puedan darse cuenta, imagínense, no puedo dibujar acá, pero si dibujara acá iba a dibujar una flecha hacia arriba. Entonces si yo dibujo una flecha hacia arriba va a ser pin de salida. Y si dibujo una flecha entrando hacia el pin número 10 va a ser de entrada. Entonces yo los pines los puedo configurar de entrada o salida. Cuando son digitales, los pines yo los puedo configurar de entrada o bien de salida. Yo elijo cuál de estos pines quiero que sean de entrada o salida. Por convención, yo dejo siempre el pin número 13 que sea de salida. Entonces, imagínense una flechita que sale hacia afuera. ¿Y qué voy a hacer con esa flecha que va hacia afuera? Voy a alimentar un LED. Es como si fuera que eso sea una batería que va a prender un foco. Entonces el pin va a ser de salida y de entrada yo voy a alimentar este. Yo le voy a meter, por eso es que empieza en el 5, por eso es que empieza con 5 voltios, porque yo voy a alimentar con 5 voltios. Cuando yo bajo este pulsador, cuando aprieto este pulsador, va a ir la corriente acá y va a entrar acá. Por eso es pin de entrada, va a entrar 5 voltios acá. Entonces yo defino mi pin número 10 como entrada, porque le va a entrar, tiene una flecha que le entra hacia el pin número 10. Entonces yo defino como entrada, y pin número 13 va a alimentar un LED o va a prender y apagar el LED. Entonces así funciona eso. Entonces defino tres variables: LED pin, que va a tener el número 13, que va a ser ese pin de entrada, no digo ese pin de salida, quiero decir el pin número 13. In pin, que va a ser en el número 10, que va a ser el pulsador, donde va a estar colocado el pulsador y va a ser de entrada. Y una variable valor o value que tiene 0 por defecto al entrar. Este es el que va a cambiar entre 1 y 0, 1 y 0, high y low, high y low. Así va a funcionar eso. Bueno, entonces me voy a setup, y ahí en el setup es donde yo tengo que definir si mis pines van a ser de entrada o salida. Entonces yo ya sé que el pin número 13, que es LED pin, este LED pin que está acá, va a ser de salida. Y dijimos que este in pin va a ser de entrada. Entonces con la sentencia pin mode, entre paréntesis LED pin,
que tiene valor 13, va a ser de output, va a ser de salida. Y pin mode, in pin, input va a ser de entrada. Entonces esta es la forma como yo digo al Arduino que mis pines van a ser de entrada o salida, y siempre se definen en el setup, no se definen en el loop ni no se definen antes del setup, solo se definen en el setup. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y luego de ejecutarse el código, que la forma que se va a ejecutar es: va a entrar aquí, va a leer estos tres, luego va a entrar en el setup, va a leer una sola vez, y luego va en el loop, y en el loop es un ciclo while, un ciclo de. Entonces esto no va a salir de aquí. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Después vamos a ver esta nueva sentencia que se llama digital write. Nosotros aprendimos lo que es digital write con esto que está acá, y digital write es para aprender el LED. En este caso es el pin número 13. Podemos decirle que sea high o low. Y vamos a ver la nueva sentencia que se llama digital read, que es para leer el valor que viene del pulsador. Entonces escribimos digital read, el número del pin, en este caso es el pin número 10, y decimos leer el pin número 10. Y eso se va a depositar en esa variable que es value. Yo les había dicho que internamente el Arduino maneja 0 o 1, high y low. Y ahí en realidad value lo que va a tener es el valor de high o low. Y si nosotros presionamos acá el pulsador, él va a tener un valor de high. Y va a ser digital write let pin high. Y si dejamos de presionar, va a tener value un valor de low. Y digital write va a colocar low. En realidad lo que va a hacer es va a colocar un 1 cuando presionamos, y value va a tener un valor de 1, y vamos a decir digital write al número del pin que queremos prender el valor 1. Cuando dejamos de presionar, digital read le va a devolver a value un valor 0, y vamos a decir digital write let pin valor 0. Entonces ese es el código que vamos a usar. Esta es de forma más fácil de simplificado, ¿verdad? El que viene en el código de ejemplo de Arduino un poquitito más largo, que lo vamos a ver ahora mismo. Acá tienen la explicación de eso por si necesiten saber. Ahí tienen toda la explicación de eso. Entonces tienen la referencia ahí para poder ver después. El enlace del código ustedes tienen en la plataforma, pueden entrar ahí y luego ver, y va a estar esto mismo. Y les voy a explicar y le agregué más cositas acá para que podamos ver, que nos va a servir para otra clase inclusive. Yo digo que mi out pin, que va a ser mi pin de salida, se va a ubicar en el pin 13, y ya está ubicado acá. Y mi in pin está en el número 2, como les dije, eso es lo que más es común en este pin número 2. Empieza en 0, 1 y 2. Entonces mi entrada del pulsador va a estar en el número 2, en el pin número 2, en este pin que va al pulsador. Y voy a tener la misma variable que se va a llamar val, el otro se llama value. Bueno, entonces empezamos acá. Defino esta variable que se llama outPin con el valor 13, defino esta variable inPin con el valor 2, y defino la variable para la cual va a estar high o low, que se llama val. En el setup le digo cuál es el pin de entrada salida. OutPin va a ser de output y inPin va a ser de input. Ahí con el pin mode yo ya defino o declaro cuando el LED va a ser de salida y cuando el push button o el pulsador va a ser de entrada. Ya está definido ahí. Después ustedes pueden actuar con el puerto serie. No se preocupen esto porque vamos a ver en varias clases. Esta va a ser la primera vez que van a ver esto, pero vamos a ver en varias clases. Estas tres partes, o sea, estas dos partes que ven acá, inicializa el puerto serie.
Resulta ser que ustedes pueden enviar al puerto serial de su computadora y ver en su computadora a través de un programa que se llama monitor serial los valores que está entregando el Arduino. Entonces ustedes pueden interactuar entre su computadora y el Arduino a través del puerto de comunicaciones. El puerto de comunicaciones propiamente dicho ya desapareció de la computadora. Lo que antes había unos puertos en las computadoras de escritorio, lo van a encontrar como puertos COM. Esos puertos COM actualmente ya no existen, fueron reemplazados por los puertos USB, pero hay un virtual COM que es el que utiliza los puertos USB y nosotros podemos seguir trabajando como si fueran puertos normales de comunicaciones. Y en Windows se denominan con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con N. Y automáticamente Windows asigna eso. Ustedes saben eso por si tengan un pendrive o tengan algún dispositivo, automáticamente los va a asignar a un puerto. Entonces esos puertos que están ahí son administrados en este caso por Windows. También lo pueden hacer por Linux o por otro sistema operativo. En todos los sistemas operativos va a habilitar un puerto. Entonces el Arduino se comunica por un puerto a través del puerto USB y ustedes pueden enviar o recibir información a través del puerto. En este caso lo que vamos a hacer es con serial.println vamos a enviar un dato desde el Arduino hasta la computadora. Y lo que hago yo aquí es inicializar el puerto. Ustedes saben que la velocidad dice donde dice serial.begin 9600. 9600 es 9000 mbps o baudios, que es la velocidad con la cual se comunica. El estándar es 9600. Después pueden ir subiendo esa velocidad, pero lo general es 9600. Eso es un estándar para nuestros ejemplos. Solo cuando van a configurar, por ejemplo, un Bluetooth, van a tener que de repente cambiar la velocidad a otro valor mayor, pero por lo general van a dejar a 9600. Entonces siempre va a ser serial.begin 9600. Y luego van a escribir serial.println y van a imprimir en la computadora inicializando. Eso les puse acá de ejemplo. Entonces ustedes pueden escribir desde que ya entran en el puerto setup, ya pueden escribir informaciones que vaya a la computadora. Y esperamos delay, dice ahí abajo, delay, esperamos. ¿Cuánto esperamos? 2 segundos. Esto está en milisegundos, entonces 2000 es 2 segundos. Entonces van a ver en la computadora inicializando 3 puntos y espera 2 segundos. Eso es para ver esa información. ¿De qué nos sirve esto? Ustedes, por ejemplo, si es que van a hacer algún proyecto en una industria, ustedes pueden usar inclusive un Arduino, no hace falta un microcontrolador, pueden usar un Arduino y van a leer solamente estos puertos seriales que están acá. Por ejemplo, imagínense que le contraten a una empresa para que muestre en un monitor las temperaturas y la humedad. ¿Y qué pueden hacer ustedes? Ustedes consiguen un Arduino, unos sensores de temperatura y envían esta información a través de esta sentencia de puerto serie y van a poner serial.println temperatura 2 puntos y ponen acá el valor de la temperatura. Entonces van a imprimir eso. Ustedes pueden colocar en el monitor serial, pero por ejemplo si alguien conoce Visual Studio, pueden entrar en Visual Basic y utilizar ahí los puertos COM y hacer una linda interfaz de usuario. O por ejemplo en PHP, si alguien maneja PHP y tiene la librería para el manejo de puertos seriales y hacen una buena interfaz, y ustedes le pueden dejar a sus clientes ese sensado de temperatura hecho con Arduino. Entonces no hace falta conseguir cosas muy caras para poder hacer cosas buenas. Y entonces con un Arduino pueden, o bien con un Arduino o con otro microcontrolador, ya pueden darle información a las industrias o a alguna otra persona que necesite algún proyecto. Entonces eso se hace con los puertos seriales. Bueno, continuamos. Entonces después de que pase 2 segundos va a entrar al loop y esto va a quedar acá funcionando siempre hasta que yo desconecte el Arduino o le dé reset aquí de la placa.
Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es, va a hacer la sentencia digital read y va a leer el número que está en esta variable, que es el número 2 del INPIN. Entonces, leo el puerto serie, digo, leo el valor de INPIN, y INPIN está en este puerto, o sea, en este pin 2. Cuando yo pulso aquí, entonces la energía que está acá en este pin número 5 de 5 voltios, va la energía, va aquí, va acá. Cuando yo pulso esto estaba desconectado, se conecta y continúa acá, continúa aquí, continúa acá, y acá le entra 5 voltios. Cuando le entra 5 voltios, entonces él envía un valor 1, que es high, o valor 1, y pregunta si val es igual a high. Si es high, porque yo le envié 5 voltios y al ser 5 voltios su valor es 1. Entonces, ¿qué hago? Si es 5 voltios, digital write out pin, que es el pin número 13, pongo high. Entonces prendo este LED. Prendo este LED que está. Por el else, entonces yo apago. Significa que si no fue high, si esto, ahora yo dejo de pulsar esto, acá no va ninguna corriente y leo ese pin y va a hacer, acá leo el valor que tiene el puerto 2, digo, el pin número 2, y va a tener valor 0, y pregunta acá, if val es igual a high, no es high porque es low, que tiene valor 0, entonces va por el else y apaga. Entonces, ven ahí como él prende y apaga. Va a prender y apagar. Cuando yo pruebo eso, voy a mostrarlo otra vez ahí con el simulador. Entonces ven que prende y apaga. Cuando yo aprieto el pulsador se prende, y cuando lo largo se apaga. Bueno. Y debajo de eso, cuando prende y apaga, pongo serial.println el valor que viene en val. Entonces van a ver que viene o 0 o 1, o 0 o 1. Y println es imprimir nueva línea. Es decir, que le da un enter, imprime un 1, enter, imprime un 0, enter, imprime un 1, enter. Y le da un retardo de 1 milisegundo. Bueno. Y acá voy a levantar este acá arriba. El simulador también tiene un monitor de puerto serie igual que lo tiene en la computadora. Y lo vamos a ver esos valores que vienen. Se dan cuenta que ahora está viniendo valor 0. Esto está simulando ahora mismo. Cuando yo empiezo a pulsar el pulsador, van a darse cuenta que acá tiene valor 1. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tiene el Arduino. Cuando su valor es high, internamente él devuelve un valor 1. Entonces leo este pin, está alimentando acá, va hasta acá, va aquí, este está presionado, sigue la corriente aquí, conecta con el pin 2, entonces el valor es high. Al ser el valor high, leo este digital read, val va a tener un valor 1, y eso es lo que estoy imprimiendo aquí. Val sería el punto println val, y eso me imprime acá 1. Cuando largo el pulsador, ahora ya largué el pulsador, se va a apagar enseguida. Presioné mucho tiempo y se quedó ahí colgado. Ahora ya largué el pulsador y se van a dar cuenta que volvió al valor 0 aquí. Entonces puede darse cuenta cómo estaba funcionando esto. Bueno, y eso es lo que le quería mostrar. Ustedes saben que el pulsador que tenemos aquí, este pulsador que ven acá, lo que tienen es acá dos patitas interconectadas por una chapita que está acá. En un borde aquí tienen una chapita que interconecta este con este, y tienen otra chapita que interconecta este con este, y tienen otra chapa que está acá en esta parte del cilindro. Esta parte del cilindro, cuando ustedes presionan otra chapa,
y hace que todo esto se interconecte. Pero ¿qué pasa? La forma de construcción de estos pulsadores es muy económico y como son chapas, las chapitas cuando ustedes apretan y luego largan, apretan y largan, empieza a vibrar. Y eso hace que internamente hace como si fuera que prenden y apagan, así como un foquito de Navidad. Entonces hace que titile eso. Para eliminar ese parpadeo que se genera, entonces se le suele colocar un pequeño delay. A propósito, ustedes vieron ese delay 1 que yo les puse. Ese delay 1 estaba a propósito para eso. Para que nos permita eliminar el rebote del pulsador. Y les leo lo que está diciendo. En este ejemplo se muestra la forma de eliminación de rebote de una entrada, lo que significa que la comprobación de 2 veces en un corto periodo de tiempo para asegurarse de definitivamente se presiona sin la supresión de rebotes. Al pulsar el botón una vez puede parecer que el código como múltiples prensas hace uso de la función mylib. Ese es otro ejemplo, ¿verdad? Pero hace una función ahí del Arduino que vamos a ver después, que se llama mylib, para realizar el seguimiento de 2 veces que se puso el botón. El bote es colocándole un delay. Puede ser un delay de 1, un delay de 2, un delay de 300, 200, 100. Ustedes elijan cuántos milisegundos va a tardarse. Eso es en forma práctica. Hay otros que mezclan un delay con un while, pero eso ya es bastante más engorroso. Lo más fácil es directamente colocar un delay y con eso eliminan el rebote que tienen estos pulsadores. En forma práctica siempre ubiquen el delay acá. Entonces ya saben que este delay que está acá no está colocado a propósito. Es para la eliminación del rebote.